pasando la página. Un sabio una vez le contó o le narró un chiste a un grupo de personas y el chiste era muy bueno, no era como el que cuenta el pastor Antonio, era un chiste de verdad bueno y la gente se rió mucho a carcajadas. Luego lo repite, el mismo chiste y la gente se ríe pero no tanto. Lo volvió a contar por tercera vez, ya la gente no se reía. Lo contó la cuarta vez y la gente le dijo, bueno, pero ¿para qué lo sigue contando? ¿Y por qué no se ríen? Dijo el sabio. Bueno, porque ya lo hemos escuchado 4 veces. Entonces él le hizo esta pregunta. Si las cosas que te hacen reír no las repites, ¿por qué haces las cosas que te amargan? ¿Por qué recuerdas tanto lo que te ha afectado? ¿Por qué recuerdas tanto ese pasado que tuviste? ¿Por qué recuerdas tanto ese fracaso? ¿Por qué recuerdas tanto lo que te hace daño? Y es de muy sabios, ¿verdad? La historia. Porque el pasado siempre va a estar con nosotros, ¿sí o no? Es parte de nuestra vida, no podemos negarlo. El pasado está allí. Ahora, ¿cuál es el problema con el pasado? Que recordamos más lo malo que lo bueno. Es como el matrimonio que recuerda muy pocas veces la luna de miel. Cuando vemos el álbum, ay, me recuerdo cuando estuvimos en la playa, en Mérida. Pero cuando están discutiendo, se recuerdan más las cosas malas que hizo el cónyuge. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? Tendemos a recordar lo peor. Y yo te invito en esta mañana a lo siguiente. ¿Por qué no tratamos más bien de mejorar el presente? Vamos a tratar hoy de no cambiar el pasado porque es imposible, pero sí de sacar lo bueno de ese pasado y traerlo como principio. Ahora, hablando de los pecados que cometimos en el pasado, ¿crees que Dios perdona todos los pecados? Sí, sinceramente, ¿crees que Dios perdona todos los pecados? Pues así lo dice la Biblia. Ahora otra pregunta, ¿crees que Dios ya te perdonó tus pecados? ¿O vives enganchado todavía con un pecado del pasado? Hay personas, hermanos, que están arrugando la cara y yo creo que esto va a llegar muy profundo. Sí, porque le cuento mi testimonio. Yo me bauticé, yo todavía creía que el Señor no me había perdonado mis pecados porque, wow, es que yo cometí muchos pecados. Era imperdonable mis pecados. Y así lo creía. Pero te voy a decir algo. Ya Dios pasó la página de tus pecados. Ya Él no se recuerda de tus pecados, de tus errores. Él te hizo santo, te hizo santa. Ahora, si tú me dices que no te sientes perdonado o perdonada todavía, oye, ten cuidado, porque estás negando la gracia de Dios primeramente. Segundo, puede que te haga daño, puede que esa falta de conocimiento de que Dios te perdonó te puede llevar a tener rencor, a no perdonarte a ti mismo. Te puede llevar a cosas que son irrefutables para que te sientas mal. No perdonar, rabia, rencor. Les voy a comentar un testimonio que hace algunos años, antes de pandemia, me llegó un hermano cristiano de otra iglesia cercana a esta, pidiéndome una consejería y lo vi muy abrumado, muy triste. Y bueno, lo atendí en una de esas oficinas que está allí. Y él se abrió conmigo y él decía, pastor, vengo para que me explique, me ayude, porque yo no me siento perdonado todavía por Dios. Este hombre no había pasado la página. Y me dijo, bueno, cuéntame, le dije yo. Entonces comenzó a narrarme y me dijo, ¿usted ha oído hablar de la cárcel de Uribana? Sí, por supuesto, es una cárcel terrible. ¿Usted oyó hablar de la masacre que hubo una vez allá? Sí, cómo no, le dije, yo estuve enterado de eso. Pues bueno, pastor,
Yo fui uno del que les quitó la cabeza a varios allá, con un machete. Yo dije, Señor, yo estoy solo con este hombre aquí. Pero después me calmé. Pero sígueme contando, le digo yo. Yo maté mucha gente en esa masacre. Y me recuerdo de uno en especial, me dijo, que se arrodilló y me dijo, ten misericordia, no me mates. Y a ese fue el que le di más duro. Le quité la cabeza y después jugué fútbol con la cabeza. Eso pasa aquí en consejería. Hay vacantes, oyeron, para que atiendan consejería. Y yo me fui a la palabra que dice, ya Dios perdonó todos tus pecados. Porque para Dios no hay tamaños de pecados. Ese chismecito que, ay no, va a tener un chismecito aquí. Una grosería que a veces se nos sale. ¿O no? Esa mentirita blanca que usted le coloca colores, o yo le coloco colores a las mentiras. Eso es un pecado también. Porque vemos el pecado de los demás, pero no vemos el propio. A todas estas, ya olvidemos lo que hicimos. Vamos a pasar páginas. Hay muchas páginas que pasar en nuestras vidas. No miremos tanto hacia atrás, hacia el pasado. El retrovisor del carro, de los carros, es pequeño, ¿sí o no? A menos que sea una gandola, pero es más pequeño para mirar hacia atrás que el parabrisas que tenemos adelante, para mirar hacia el futuro. Así que ya dejemos de estar mirando por ese retrovisor y siéntase perdonado. Dígale al que está a su lado, eres perdonada por Dios. Sí, porque la Biblia dice que Él tiró todos nuestros pecados al fondo del mar y nos perdonó. El pasado, si no lo soltamos, se va a convertir en un ancla en nuestras vidas que nos va a hacer daño por el resto de nuestra existencia. El pasado vamos a convertirlo en nuestro maestro. Saquemos buenas experiencias del pasado. No lo convirtamos en nuestro verdugo que nos viene a cortar la cabeza. ¿Es sencillo? Para nada. No es fácil olvidar las tragedias que hemos sufrido, pero cuando estamos en Cristo, Él nos da el poder para hacerlo. Él nos da el poder para olvidar. No para olvidar porque es difícil olvidar el pasado, pero cuando lo recordemos, ya no nos haga daño en el presente. ¿Ok? Así que traigamos a memoria las cosas buenas. Yo, como les dije, era muy dudoso también. Yo, ¿cómo me va a perdonar el Señor? Pero cuando voy a la palabra de Dios, que es Dios que habla a través de la Biblia, y me consigo con este hermoso versículo, 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, así que todas son hechas nuevas. Así que yo tengo el poder para cambiar mi forma de pensar, de hablar, de hacer las cosas, hasta de caminar. Los malandros, que Dios los guarde, cuando se convierten cambian su forma de caminar. Bueno, a algunos les cuesta la forma de hablar, pero sí, Dios considero que ha hecho mucho en mí, me ha transformado mucho. Todavía falta, por supuesto, y si no, pregúntale a mi esposa. Hoy vamos a hablar de algunos puntos como el pecado, el juicio, el pasado y el perdón de Dios. Esos puntos los vamos a tocar hoy. Y vamos a ubicarnos en una historia de la Biblia que está en Juan 8, que hemos leído, se ha predicado mucho sobre esto, pero usted dirá al final, ¿y qué tiene que ver esto con pasar la página? Al final se los voy a explicar bien. Se trata de la ley de Moisés. Se trata de una mujer adúltera que no respetó la ley mosaica, y se trata del infinito amor de Jesús y de su sabiduría. Por mucho tiempo he querido tener sabiduría de algunas personas. ¡Wow! Esa persona sí tiene sabiduría, yo quisiera tenerla. Pero ¿saben qué? Me decidí a tener la sabiduría de Cristo, que no es terrenal, es espiritual, es de lo alto, es de amor, es de empatía. Amén.
Vamos entonces al primer versículo de esta mañana, o al segundo. El primero fue 2 Corintios 5:17. Vamos a narrar la historia como especie de una novela. Las hermanas que todavía ven novelas se van a identificar mucho. Dice la palabra en Juan 8:1, dice así: Jesús fue al monte de los olivos. Él venía de orar, fue a orar, él se apartaba a orar. El 2 dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, predicaba sentado, que bueno, por si acaso, les enseñaba. El 3 dice: entonces los escribas y los fariseos, los escribas eran aquellos maestros de la ley, aquellos que, se sabían toda la Biblia de memoria, eran, unas estrellas de aquella época. Y los fariseos eran el extremo, los espirituales, los extremadamente espirituales. Ayer la pastora Janet explicaba muy bien eso. Somos espirituales, pero hay personas que van mucho más allá y quieren ser extra, ultra espirituales. O sea, son dos polos opuestos, dos extremos. Fueron los fariseos. Le trajeron una mujer a Jesús sorprendida en adulterio. ¿Qué es adulterio? Adulterio es cuando una persona casada se acuesta con una mujer o un hombre que no es su esposo o su esposa. ¿Está claro? Eso es adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús: maestro, qué hipócritas, ¿no? Maestro, le decían, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Eso es el adulterio. Es considerado para los judíos el pecado más terrible que pueda existir, el adulterio. Ahora, vamos a ponernos un poco en el lugar de esta mujer. Imagínese a usted sorprendido en un pecado, lo llevan a la Plaza Bolívar y en medio de esa multitud la acusan o lo acusan del pecado que usted tiene. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Wow. ¿Qué es el pecado? Primer punto, primer capítulo de la novela, el pecado. El pecado es una palabra griega que se traduce como errar el blanco. Es la palabra griega amartia. Muchos han visto los círculos esos blancos y negros, ¿verdad? Y en medio está un blanco. Bueno, el pecado es no darle a ese blanco, o sea, no obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros todos los días nos levantamos, lanzamos flechas a esas ruedas, y cuando pecamos, no le estamos dando al blanco. Eso es el pecado, errar el blanco. Vuelvo y repito, no hay clasificación para pecados, todos pecamos. El que me diga, pastor, yo no peco, hoy mismo estará con Jesús en el paraíso. Los felicito. El pecado no nos va a soltar, ¿oyeron? El pecado está ahí. Pero gracias al sacrificio de Jesús, como todos lo sabemos, Él borró todos nuestros pecados. Él pasó la página por nosotros. Ahora a nosotros nos cuesta pasar las páginas. ¿Por qué será? Ya nadie nos puede condenar. Pero los pecados pasados están ya perdonados en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Así que dígale al que está a su lado, ya pasa esa página. No te culpes. Tranquilo, tranquila. Ya eso pasó. El Señor te perdonó. Juan 8:5 dice, en la ley continuaban los fariseos y los escribas hablando con Jesús y le decían en el 5, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Wow, ese era el castigo, hermano. Tú pues, ¿qué dices? Saben que esta gente, estos fariseos y escribas, no iban tanto por el juicio de la mujer, sino que iban a probar a Jesús. ¿Por qué? Primero, si Jesús decía, denle duro, láncenle las piedras, merece morir. Ellos se iban a los romanos y le decían, mira, Jesús nos mandó a matar a esa mujer.
y nosotros, los judíos, no podemos matar a nadie. Si no, léase Juan 18:31. Ahí dice que los judíos no podían matar a nadie según su ley. Es por eso que Jesús murió en la cruz romana, porque el juicio lo hacía era Roma. Y si decía no la maten, entonces se iban a los maestros de la ley, al sumo sacerdote, a decirle: este no está cumpliendo la ley mosaica, que dice que tenían que matar a esa mujer. Esa mujer, según la ley, debería morir. Pero ¿saben quién no estaba cumpliendo la ley? Ellos mismos. Porque pasa algo curioso. Y anote allí, Levítico 20:10. Ahí dice que tenían que traer al hombre también, el que adulteró con esa mujer. Porque pasa algo insólito. Cuando pasa una cosa así, un adulterio, esa es culpa de la mujer. Se le metió por los ojos, ¿sí o no? Y el hombre, ay no, él es débil. Y la Biblia dice que la carne es débil y cayó por culpa de la Jezabel esa. No, nosotros también tenemos culpa. ¿Es que tú crees que Dios no... ¿Vamos a engañar a Dios? No, jamás. Entonces lo que estaban infringiendo esa ley eran ellos, no Jesús. Y querían hacer caer a Jesús en eso. Capítulo 2, el juicio. Todos estaban tentando a Jesús. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Esta mujer debía ser condenada por la ley, era judía, tenía que morir. No tenía escapatoria, estaba destinada a morir. ¿Se imaginan los pensamientos de ella? ¡Wow! ¿Dónde me irán a pegar la primera piedra? Buscaban era la frente, ¿saben? Pónganse en ese lugar. ¡Wow! Yo pienso que si eso se aplicara ahorita y nos apedrearan por los pecados que tenemos, el muro de la represa estaría sin piedra. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias por la muerte de Jesús, que nos salvó de eso. ¿Se imaginan los pensamientos de ella? Cierro los ojos, lo dejo abierto. ¿Qué irá a pasar? Cuando eso no se conocía de la gracia todavía, porque Jesús no había muerto. Me voy para el infierno, diría ella, por mi pecado. Tenía temor de morir. Ahora sea sincero con usted. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Si tú le tienes miedo a la muerte, pasa esa página. Ya Jesús murió por ti. Y después de esta vida viene una vida mejor. Viene una vida mejor. El mismo apóstol Pablo decía que el morir en Cristo es ganancia. Amén. Y lamentablemente le tengo una mala noticia. Algún día no vamos a morir. Sí, tal vez no lo sabía, pero hay que aceptarlo. Sí. Esta mujer sufrió mucho. Igual que el pecado que puede estarte dañando, esos recuerdos feos. Esta mujer diría: wow, ¿para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Juan 8:6, seguí la historia. Siguen los fariseos hablando con Jesús y le dicen: más, esto decían tentándole para poder acusarle a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es la única parte en la Biblia que dice que Jesús estaba escribiendo. El 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Capítulo 3, el veredicto. Yo admiro, como le dije, la sabiduría de Jesús. Jesús arregló este problema sin gritar, sin escandalizar a nadie, sin burlarse de nadie, sin gritar. Admiro la sabiduría de Jesús. ¿Cómo resuelve esto? Y cómo da su veredicto. No acusó a nadie,
Ni siquiera esos falsos maestros que estaban en esa época. Por encima de todo, por encima de cualquier ley, está el amor de Cristo hacia nosotros. Anote eso, por encima de cualquier comentario que te hagan, por encima de cualquier piedra que te lancen, está el amor de Jesucristo hacia usted. Está el amor de Jesucristo hacia usted. ¿Aún crees que Dios no te ha perdonado? ¿Aún crees que tu pecado es muy grande y que no mereces el perdón de Dios? Pues déjame decirte que ya eres perdonado. Tu nombre está escrito en el libro de la vida y hay una promesa que no te va a borrar porque ya eres su hijo, eres su hija. Amén. Yo creo que se merece un aplauso al Señor por ese sacrificio. Todos fuimos condenados a muerte, así dice la palabra. Todos fuimos condenados a muerte. Pero el juicio de Dios no es como el de los hombres. ¿Verdad que no? No. Tenemos un sobrino que está esperando juicio y ya tiene 6 meses esperando juicio. Jesús en un momentico juzgó y nadie salió perjudicado. Porque Jesús, Dios, juzga con la verdad. Amén. Juan 8 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los jóvenes también pecan. Wow, no sabía. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Capítulo 4, la defensa. Dígale que está a su lado, suelta la piedra. Saben que hay piedras para derribar gigantes, pero hay piedras que debemos soltar. ¿Sí? ¿Sabían eso? ¿Qué piedra vamos a soltar? Ya no juzguemos a nadie. Mi pecado no es mayor que el que está cometiendo adulterio en estos momentos. Cuando alguien le pregunta por qué el hermano tal pecó y esto y aquello, usted le dice, sí, pecó, pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu pecado? Y si le dice que no peca, usted está hablando con Jesús en persona. ¿Usted fue el único que no pecó? Sí, así son las cosas. Suelta las piedras. Úsalas para los gigantes. Amén, para derribar gigantes, pero no para juzgar a nadie. 8, versículo 8. Vamos en el último capítulo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? El 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí hay una condición. El amor de Dios es grande, ¿sí? Pero el mandamiento también es grande. Cuando Él le dijo a la mujer, no peques más, ¿qué cree usted que hizo esa mujer? ¿Siguió haciendo eso? Le quitaron la muerte de encima. Ya Jesús nos quitó la muerte. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a seguir pecando. Claro, el pecado está allí. Pero cuando lo hacemos conscientemente, eso sí es un pecado condenable por el Señor. Tal vez pecamos inconscientemente, pero si lo hacemos deliberadamente, ya es un pecado que no es aceptado por el Señor. Tu pecado fue ayer, dígale al que está a su lado, tu pecado fue ayer. Pasa la página, sé diferente, temiendo a Dios en obediencia y amor. Ya pasa la página de ese desengaño que te hicieron. Ya pasa la página de ese divorcio. Ya pasa la página de ese desempleo que te dieron hace tiempo. Ya pasa la página de esa enfermedad, porque estás sano en el nombre de Jesús. Ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Amén.
Pasa la página de ese rompimiento que tuviste con una pareja, con un novio tal vez, con un acompañante. Pasa esa página. Ya tú eres nueva criatura. La iglesia tiene que pasar páginas. La iglesia Buenas Nuevas está pasando una página muy grande, muy pesada. Y usted dirá, sí, pastor, hay páginas que son más pesadas que otras. Sí, ¿verdad? Pero hay que pasarlas. Hay que pasarlas. La iglesia va hacia una visión nueva, diferente. Amén. Recomencemos. Recomencemos como iglesia. La iglesia es de Dios. Incluso todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo es de Dios. No le pertenece a más nadie. Anoche disfrutamos las arepas, sí, sabroso, y compartimos, y todos los ministerios llegaban a comer arepas. Pero cuando yo iba a la parte final y veía esas mujeres sudando, friendo las arepas, mala idea, de una. Si las nombro a todas, pues. Adolescentes, jóvenes, sirviendo, rellenando arepas para vender, para pagar la luz de la iglesia. Eso me motiva a predicar la verdad. Y la base de la nueva visión, si Dios lo permite, es el amor entre hermanos. Eso va a ser. Es la base. Debe ser la base para una visión fuerte. El amor entre hermanos. Esa es la base. A una iglesia en Apocalipsis le dijeron: has perdido tu primer amor. Vuelve a él. Vuelve. Porque el que no tiene amor no tiene a Cristo, dice la Biblia. Y yo sé que aquí hay mucho amor que dar. Así que el Señor cuenta con ustedes. Primeramente Dios cuenta con ustedes por el amor que Él derramó en su Espíritu Santo. Ame, ame a Dios todo su corazón, con su alma, con todo lo que tenga. Ame al prójimo y ámese usted. Esa es la base que debe tener toda iglesia. Amén. Ya para finalizar, reflexionemos en algo. Primero, los pecados del pasado son buenos cuando los recordamos, ¿sí? Lo aceptamos, lo superamos, le sacamos provecho y lo olvidamos. Amén. Así se le saca provecho. Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Dejemos que el pasado sea el pasado, porque ni siquiera Dios va a cambiar tu pasado. Dios es todopoderoso, pero a Él no le conviene cambiar tu pasado. Él lo deja allí para que tú te edifiques con lo que hiciste mal. Que cada pecado, cada cosa que hicimos mal en el pasado sea un bloque para construir algo nuevo. Amén. A Dios le interesa en nuestro presente. Nuestro presente. Dejemos el pasado atrás. Así que dígale a su hermano: ya, pasa la página.
Pasa la página. Dígalo otra vez, pasa la página. Porque eres nueva criatura en Cristo. Somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Honor a quien se merece el honor. Amén. Pero tenemos que seguir adelante para la gloria de Dios.